Eh, digamos que esto ha sido un proceso. Yo llevo más o menos cerca de 30 años trabajando todos estos temas y van evolucionando. Pero lo que realmente he trabajado yo más fuertemente ha sido el ser, he partido de ese empoderamiento como personas para que podamos, a partir de estar empoderados y de vivir felices, viabilizar todo lo demás, potencializar todos esos conocimientos, todos esos dones, habilidades y cualidades que todos tenemos. Entonces, hoy este espacio se llama Soy, ¿sí? Y la idea es que vayamos encontrando una serie de herramientas eh, para poder estar empoderados y felices, especialmente en estos momentos de cambio y de incertidumbre que ahora estamos viviendo, que es tan evidente lo que estamos viviendo todos, pero que son parte de la vida. Vamos a ver hoy un tema que es maravilloso, que es cómo estar empoderados y vivir felices aún en momentos de cambio y de incertidumbre. Y hoy, como les decía Inés María, vamos a mirar un tema que para mí ha sido muy especial y muy útil, que es el storytelling. Porque cuando compartimos desde lo que somos, cuando compartimos nuestras experiencias, tanto los logros y las cosas maravillosas que hemos conseguido y como hemos abordado muchas veces las circunstancias, así como nuestras equivocaciones eh, y los momentos difíciles y retadores de miedo, de angustia, de incertidumbre, de desespero, que todos vivimos, pues tenemos la posibilidad de inspirar a otros. No hablamos desde la teoría, no hablamos sino desde la experiencia. Y a mí me parece importantísimo avalar la historia de vida de cada uno, las historias que todos tenemos para poderlas usar y para poder cada vez imponer menos e inspirar más. Lo que cada uno ha encontrado es muy válido, sin embargo no es la verdad absoluta y es una delicia saber que todos los días podemos encontrar cosas nuevas que nos ayudan a vivir mejor. Somos todos el resultado de lo que hemos vivido hasta hoy y de cómo lo hemos vivido. Y todos somos personas maravillosas. Entonces, tengamos eso en cuenta, tengámoslo en cuenta. Yo quiero, como les decía Inés María, la idea es que podamos hacer muchas preguntas, que este espacio lo sientan de ustedes. Entonces pueden ir escribiendo las preguntas en el chat. Vamos a abrir un momento, vamos a dejar un buen tiempo al final para preguntas y respuestas. Y sin embargo, si por el camino hay algo que quieran que aclaremos o que profundice o algo, no duden en o escribir en el chat o abrir el micrófono, porque a veces realmente no estamos tantos y es una delicia poder tener ese espacio para de verdad llevarse en lo máximo que cada uno se pueda llevar. Como les decía, a lo largo de esta presentación les voy a dejar muchas frases que me encantan. Una de esas es, estar en paz es mi mayor fortaleza y es mi fuente de poder. Entonces, para mí, el norte es cuando yo tengo que escoger frente a dos circunstancias, procuro fijarme en la que más tranquilidad me va a dar. Eh, y hoy estamos viviendo, como les decía, una circunstancia compleja, retadora, que no escogimos. El tema de el COVID nos ha tocado a todos, nos ha movido el piso, nos ha forzado a hacer cosas diferentes
Y eso es lo que yo llamo los macrobooms. Pero desde el Palladium Dot, una de las cosas maravillosas que hay en este método es que podemos tener alternativas para ver las circunstancias de manera un poco diferente. Entonces, lo que había sido considerado como los macrobooms es la definición clásica, es un drama, una catástrofe, un desastre, algo injusto. Decimos porque a mí no me merezco esto, pero hay maneras distintas de abordar esos macrobooms, esas circunstancias complejas y retadoras de la vida que generalmente no escogemos. Y es que las podemos ver como macro oportunidades de reinvención. Cada macroboom puede ser una oportunidad para cambiar nuestra forma de ver el universo, para cambiar nuestras prioridades, para brillar un poco más y para contribuir a que los demás brillen más y así el universo va a brillar mucho más. En uno de los programas que yo estoy, para los que no saben, todos los jueves a las 6 de la tarde en Instagram, ya como que implementé un programa que se llama Diferentes Puntos de Vista y tenemos un invitado muy especial cada jueves. En el pasado jueves, alguien de los asistentes me preguntó que después de 2 cánceres, porque tuve uno el año pasado, otro repitió ¿qué era lo que más había aprendido? Y yo le contestaba, la verdad no tengo todavía muy claro porque han sido tantas cosas que no las he, creo que no he digerido ni el 1% de todo lo que me ha pasado. Pero lo que sí siento que he ganado más es en esa tranquilidad, en esa forma de ver la vida, en esa capacidad de abordar las circunstancias sin renegar, eh, convencida de que todo pasa por algo y para algo bueno. eh, ha sido un fortalecimiento muy desde lo espiritual. Y eso yo creo que cuando uno logra conectarse cada vez más con su esencia, ahí es a donde logra brillar. Yo soy una convencida de que todos somos como una lucecita que tenemos por dentro y que cuando caemos en cuenta de que esa lucecita está ahí, podemos cada día hacer que brille más. Y de esa manera empezamos a contribuir a que la luz que hay en cada uno se pueda identificar y también pueda brillar cada vez más. Entonces, eh, les voy a contar un poquito cuáles han sido como mis principales macrobooms, porque realmente lo que me han dado a mí esos macrobooms es la posibilidad de regresar a mi esencia, de caer en cuenta realmente quién soy yo, cuál es mi core value, cuál es como ese espíritu, lo que yo llamo el Palladium Dot. Entonces, yo he tenido, y aquí pues ya me quedé corta porque siguen apareciendo, sí, pero digamos 3 o 4 muy grandes hasta hoy. Hace más o menos 28 años, yo veía la vida de una manera muy distinta y lo cuento porque me interesa que caigan en cuenta que esto se aprende, que no tenemos que nacer con unos dones especiales ni de una manera extraordinaria, no. Hace 28 años yo era una persona que veía la vida muy diferente a lo que la veo hoy. Yo era una persona que había construido su vida, tenía 35 años, había
perseguido toda mi vida el éxito y la perfección. Yo tenía que controlar todo, tenía que saber todo, tenía que saber qué era lo mejor para todo el mundo, no únicamente para mí. Y llegué a lograr muchas cosas. Llegué a tener mucho éxito, mucho reconocimiento, muchas cosas materiales, una familia como siempre me lo había soñado. Yo siempre perseguí esa tranquilidad, aunque no sabía que existía en factores externos. Entonces, el día en que tenga mi familia perfecta, el día en que eh, tenga éxito, reconocimiento, poder, en fin, y todas las cosas materiales que se me hubieran ocurrido también. Pero cuando uno busca eso externamente, nunca nada es suficiente. Entonces, entre más conseguía, más sentía que me hacía falta. Y lo que inconscientemente estaba buscando era vivir tranquila, poder ser amorosa y poder gozar, que es realmente lo que todos buscamos. Pero pues en esa época la tranquilidad era para los vagos y la felicidad era para los hippies. Entonces, un ser exitoso no tenía nada que ver con esos temas ni se me pasaban por la cabeza, pero inconscientemente lo estaba buscando. Y cuando se me empezaron a acabar las opciones en factores externos, porque como les digo, nada es suficiente, uno consigue una cosa y ya está buscando la otra, mm, empecé a buscarla también en lugares equivocados. Entonces, primero desarrollé una adicción al trabajo, después llegué a pesar 120 kilos, otra adicción a la comida, y finalmente me alcoholicé. Todo esto buscando la tranquilidad en lugares equivocados, por supuesto. Y lo que en ese momento parecía una tragedia, porque una persona que ha buscado ser perfecta y exitosa, que se encuentre en esa situación, eh, y fue muy duro y en ese momento me costó mucho trabajo aceptarlo, caer en cuenta, pedir ayuda, dejarme guiar. O sea, yo peleé, patiné, quise entender. Lo que quería era que me solucionaran el tema del trago, pero yo no veía absolutamente nada distinto que estuviera mal. Y resulta que las adicciones son una consecuencia del malestar de la persona, no son el problema, son una consecuencia del problema que hay en la persona. Y el problema realmente es una desconexión con, con esa esencia, con ese ser, una incapacidad de saber quién soy, qué me gusta, qué quiero, cómo puedo servir, una insatisfacción permanente con lo que soy, porque me he comparado a lo que creo que debo ser, que eso era perfecto. Entonces, ese primer macroboom me empezó a abrir las puertas a empezar a encontrarme conmigo misma, empezar a recuperarme yo, ¿sí? Porque en un proceso de recuperación es recuperarse a uno mismo, no es únicamente trabajar distinto o comer diferente o dejar de beber, sino es realmente recuperarse uno como persona. Eh, Empecé un camino maravilloso, pudiendo, aprendiendo a pedir ayuda, a seguir instrucciones, a dejarme guiar, a ensayar, a equivocarme, a no tener miedo a equivocarme, a caer en cuenta que las equivocaciones son un regalo, igual que los aciertos. Cuando uno logra cosas maravillosas, son oportunidades para gozar, y cuando se equivoca o las cosas no salen como uno quiere, pues son oportunidades para aprender. Empecé a ver la vida
de una manera distinta, me empezaron a enseñar a mirarme a mí y a mirar a los demás y a mirar a las circunstancias de otra manera, sin juzgar, sin estar a la defensiva, más bien desde el amor y no desde el miedo. Entonces, pues en estos 28 años pasaron en mil cosas, eh, en circunstancias en las que cada día era más fácil aceptar la realidad para poder construir a partir de ella. Y llegó el año pasado, empecé el 2019 en una situación compleja. El 18 fue un año maravilloso, maravilloso en mi trabajo, eh, y llegó el 2019, a principio de año se murió mi perrita que quería con el alma de 16 años, después se murió una tía que era como mi mamá, y después me diagnostican cáncer. Además estaba en un proceso de divorcio eh, duro, porque esos procesos nunca son fáciles. Entonces, cuando me diagnostican este cáncer, un cáncer complejo, un cáncer de ovario muy avanzado, mi oncólogo, que es una maravilla, y los que quieran conocerlo, el programa de la semana pasada fue con él y quedó grabado ahí en Instagram para los que les interese. Cuando estaba yo en la primera cita, él me dijo: María Cristina, después de haberle hecho todas las preguntas eh, que tenía que hacerle, me dijo: tengo dos preguntas. Una, si tú estás dispuesta a luchar por esto. Y yo le dije: ¿qué tengo que hacer? Apenas me dio el diagnóstico, me preguntó eso y yo le dije: dime qué tengo que hacer. Y les cuento esto porque para mí esa es como una muestra en un momento de una historia de lo que es la resiliencia, ¿sí? La resiliencia es tener la capacidad de reconocer la realidad, aceptarla para poder actuar. Y eso fue lo que me pasó, contrario a lo que me había pasado 28 años atrás, que pataleé, peleé, me desgasté durante mucho tiempo, me costó mucho trabajo arrancar en mi proceso. El año pasado fue automático, fue, ok, me está pasando esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? No fue, pero ¿por qué a mí? Porque su siguiente pregunta fue: ¿no me has preguntado algo que todo el mundo me pregunta? Y yo le dije: ¿qué será? Me dijo que sí, que cuánto tiempo te queda o que si vas a salir viva de esto. Y yo me quedé mirándolo y le dije: ¿y tú podrías contestarme eso? Sí. Entonces, claramente él se murió de la risa y me dijo: pues es verdad, yo podría salir de la fundación, resbalarme en las escaleras y desnucarme, ¿sí? Entonces, la incertidumbre es un factor cotidiano y cuando uno no está persiguiendo tenerla clara ni tener las cosas controladas, puede enfocarse en hacer la tarea lo mejor posible a cada instante. Entonces, ok, tengo cáncer, ¿me gusta? No, me había podido, tenía todas las justificaciones para que mi vida fuera miserable. Estaba en una circunstancia económica difícil, estaba sin poder trabajar además, mi hija y los nietos en Estados Unidos. O sea, yo había podido renegar y renegar y renegar con toda la justificación, pero eso de qué me hubiera servido. En cambio, cuando logra uno asumir esa actitud, pues sufre mucho menos, se desgasta mucho menos. Pelear con la realidad es un pésimo negocio, nos estanca y nos da una calidad de vida pésima. Entonces,
les cuento esto porque quiero que vean la diferencia, que es poder aprender a ver la vida de otra manera y sí vale la pena, porque funciona. Lo que yo enseño, que llevo muchos años como procurando encontrar las maneras de comunicar todo esto de la mejor manera, porque nada de lo que yo enseño me lo he inventado yo, existe desde hace siglos, pero sí cómo comunicarlo para que las personas se puedan identificar, para que podamos aprender, no esperar a tener esas experiencias nosotros y a estrellarnos contra la pared para poder caer en cuenta. Entonces, por eso a mí el tema del storytelling me encanta, porque es un testimonio de que sí se puede, de que sí vale la pena. Y llegó este año, el cáncer se había ido el año pasado, empecé este año recuperándome, reinsertándome otra vez al tema laboral, revisando todas las cosas, porque obviamente de una experiencia así sale uno algo cambiado. Y cuando ya estaba empezando a trabajar, aparece el COVID-19. Y entonces aparece el COVID y pues mi trabajo queda como en paréntesis. Pero ahí ni siquiera caí en cuenta, o sea, ahí no tuve tiempo ni siquiera de pensar nada. O sea, como, ok, esto está pasando, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo empezar a aprender de temas virtuales? ¿Cómo puedo transformar mis programas virtuales para poder seguir haciendo todos los cursos y las capacitaciones y en fin, todas las cosas que normalmente hago? Y estaba en ese proceso y vuelve el cáncer, ¿sí? Entonces, eh, hay personas que me han dicho, como fue una cosa como tan que fue pasando, personas me ven y me dicen, pero María Cristina, ¿por qué no nos contaste que tenías cáncer otra vez? Digo yo, la verdad a veces ni me acuerdo, ¿sí? La verdad a veces ni me acuerdo. Hay momentos difíciles, no les voy a decir que no. A veces después de las quimioterapias tengo unos días que son duros, mm, pero, pero mi vida no es el cáncer, ¿sí? Yo tengo mucha más vida. Estos espacios con ustedes, yo me levanto todos los días a ver para qué soy buena, a ver cómo puedo vivir lo más rico posible ese día. Entonces, así me esté sintiendo físicamente muy mal, siempre el día tiene momentos maravillosos. Entonces, ya como que el cáncer es uno de las 100 cosas que tengo yo en la vida. Eh, y así pues se logra vivir mucho mejor y caer en cuenta que tener una buena actitud frente a lo que nos pasa, aceptarlo y poder construir a partir de ahí, no nos va a garantizar los resultados, ¿sí? Yo no tengo ni idea cuánto tiempo voy a vivir, así como ninguno sabe, ¿sí? Puede que yo tenga un riesgo un poco más alto de morirme, pero realmente no tenemos ni idea hasta cuándo vamos a estar en esta tierra. Lo que sí porque mucha gente me dice, no, es que usted con esa actitud obviamente se va a recuperar. Puede que sí, puede que no, sí. Lo que sí me garantiza tener una buena actitud es que vivo maravillosamente cada instante de cada día, ¿sí? No tengo mi vida en paréntesis, no estoy angustiada esperando a que me digan ya no tiene cáncer para poder estar tranquila, no. Cada día la vida me da cosas maravillosas para gozar, para aprender, eh, me da esperanza, vivo con entusiasmo y eso es algo que cada uno puede decidir. Entonces, digamos que cuáles son los tips para que les vayan quedando que, que pueden tener en cuenta para podernos beneficiar de esos macrobooms, ¿sí? Primero, pedir ayuda. Uno solo no puede todo. Hay momentos en los que
me desencajo, he tenido momentos difíciles, el fin de semana pasado fue difícil, tenía la cabeza loca. ¿Y yo qué hago? Cuando en 5 minutos no he podido encontrar la tranquilidad que perdí, llamo a alguien, ¿sí? Llamo a alguien, le comento lo que me está pasando, o oigo a la otra persona y me salgo de esa cabeza loca y puedo volver a estar tranquila. Siempre otra persona nos va a ayudar a encontrar esa opción que nosotros no vemos para poder estar tranquilos otra vez. Dejarnos guiar, porque pedir ayuda es una cosa, pero si yo no hago caso a lo que me dicen, pues voy a seguir haciendo las cosas a mi manera. Y si a mi manera no funcionan, necesito ensayar la manera de otros, así no la entienda, así no esté de acuerdo, pero si al otro le funcionó, pues de pronto a mí también. Estar dispuestos a ensayar y a corregir, tener mente abierta para recibir, tener buena voluntad para ensayar, ¿sí? Así no nos demos cuenta de para qué nos puede servir. Ser honestos con nosotros mismos, no pelear con la realidad, dar de nosotros lo máximo. Y como les decía, no depender, que nuestra tranquilidad no dependa de las circunstancias. ¿Cómo hacemos para irnos a dormir tranquilos todos los días? ¿Sí? Yo me voy a dormir en paz todos los días en la medida en que tengo claro que yo hice lo mejor. ¿Sí? Lo que es todos 90 días en 3 meses. Alguien que nos pueda ayudar a cerrar el micrófono que se abrió por ahí. Gracias, gracias. Entonces, ¿cómo hago yo para...? Yo no duermo mucho, nunca he sido de muy buen dormir, pero sí, así esté despierta mucho tiempo durante la noche, estoy tranquila. Yo no tengo angustia jamás por la noche, ni en ningún momento realmente, ¿sí? Y para poder ir a dormir tranquila, hay algo que es importantísimo, y es que mi tranquilidad no dependa de los resultados de lo que pasó en el día. Que mi tranquilidad dependa de que yo me dé cuenta de que yo hice lo mejor, ¿sí? Y que si me quedó algo pendiente, lo pueda dejar anotado para hacerlo al día siguiente. Porque a veces nosotros damos lo mejor de nosotros mismos y las cosas nos salen patas arriba, ¿sí? Porque hay una cantidad de factores que no dependen de nosotros. Entonces, no poner a depender nuestra tranquilidad de las circunstancias ni de los resultados. Y seguirle la corriente a la vida. Ahorita que estamos en este momento de COVID, que ha sido, yo creo que es un regalo infinito para todos, pero también es un reto gigante, ha requerido de muchos cambios, de muchos ajustes, ha habido mucho miedo, incertidumbre y hay cansancio, también un agotamiento muy grande. Y gran parte del agotamiento es porque nos resistimos a seguirle la corriente a la vida. Si lo que tenemos es ahorita una situación de una pandemia, pues la pandemia es una parte de la vida, ¿sí? No podemos esperar a que nos digan, ya pueden salir a la calle, ya pueden hacer todo lo que todos queremos hacer, ¿sí? Lo que tenemos es que mirar qué podemos hacer hoy con lo que tenemos, qué podemos hacer hoy con la realidad que tenemos, porque nosotros solo podemos vivir en este instante. Nosotros no podemos vivir dentro de 8 días o dentro de 6 meses, nosotros solo podemos vivir hoy. Y por ahí hay otra frase que me encanta y es que la mejor manera de construir un buen futuro es viviendo bien el presente. Entonces, caigamos en cuenta cuando empezamos a renegar, ¿sí? Porque eso de verdad no nos beneficia en nada. Entonces, ahí están esos tips para que los puedan tener en cuenta y así podemos convertir cada macroboom de esos que nos da la vida en una oportunidad
de crecimiento y de fortalecimiento. Esto a mí me encanta porque yo creo que es una de las cosas, de los regalos más grandes de los macrobooms, es que podemos ver lo que nos pasa de otra manera y desde otro punto de vista, ¿sí? Y eso tal vez es lo que más ha ido cambiando en mí a través de los años, porque eso sigue cambiando siempre. Hay una película que me encanta, que es la de Mary Poppins, y ella tiene una frase que dice que cuando el mundo se nos vuelve patas arriba, la mejor manera de lidiar con eso es ponernos nosotros también patas arriba para verlo de esa manera. Entonces, como les decía, el tema del Palladium Dot tiene mucho que ver con cómo lograr empezar a ver la vida, las circunstancias de a nosotros mismos de otra manera. Entonces, muy rápidamente, como para que sepan de qué se trata, el Palladium Dot es el core value, la esencia y el espíritu, tanto de personas como de organizaciones. Y es además a donde se encuentra el propósito universal, que es dar y servir, desde lo que cada uno es. Palladium Dot Method es el método, el proceso por medio del cual se puede encontrar ese camino, y el resultado de vivir desde ahí es una vida plena, con sentido, productiva y feliz, que es claramente lo que todos queremos. ¿Y de dónde salió el tema del Palladium Dot? Yo llevo, como les decía, muchos años trabajando en estos temas, y en las organizaciones siempre se había hablado y se habían, digamos que, implementado los indicadores y los medidores y todas las guías que hay en una organización, desde saber qué hacemos y cómo lo hacemos. Durante años fue eso. Y eso estaba todo enfocado a el número, ¿sí? A el resultado económico. Después apareció algo maravilloso que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el Golden Circle. Y fue que nos dijeron, no es suficiente motivación para las personas tener claro qué hacemos y cómo lo hacemos, sino por qué lo hacemos, ¿sí? Y ese por qué nos empieza a abrir las puertas a conectarnos con un propósito, ¿sí? Con un propósito que en algunos casos puede ser, eso es lo que yo llamo los altos propósitos: enseñar, proteger el medio ambiente, contribuir a la ciencia y a la tecnología, al arte y a la cultura. En fin, son esos propósitos que le dan sentido a lo que hacemos, que no necesariamente nos va a dar. La parte económica a veces sube, a veces baja, tenemos el sueldo que queremos, los ingresos que queremos, otras veces no tenemos un puesto porque nos quedamos sin trabajo, pero cuando tenemos ese propósito claro, vamos a poder seguirnos desarrollando y seguirlo desarrollando, así esa otra parte no esté funcionando, y eso da una satisfacción inmensa. Pero resulta que en la práctica del día a día, yo caí en cuenta que había un propósito más alto que ese por qué lo hacemos. Algo que nos une a todos, y es el para qué, ¿sí? Y es que si nosotros miramos en una organización desde un portero hasta el presidente de la organización, si se conecta con lo que realmente es, lo desarrolla al máximo de su potencial, va a poder servir, va a poder dar desde lo que es. Y cuando cada persona da lo mejor de sí, eso es realmente servir, dar lo mejor de cada uno desde lo que cada uno somos. Entonces toma sentido, no tengo que ser mejor que nadie, solo puedo ser la mejor versión mía, me puedo complementar con las demás personas, porque lo que yo soy, lo que he vivido,
así lo han escogido por mí. Nosotros no escogemos nada, escogemos qué hacemos con lo que nos pasa, qué hacemos con lo que somos, pero nadie escogió a dónde nació, ni la familia que le tocó, ni las circunstancias que ha vivido en la vida, pero sí escogemos qué hacemos con ellas. Entonces, cuando caemos en cuenta de eso, pues tenemos ese gran propósito universal que es realmente el Palladium Dot, que es la manera de conectarnos con esa esencia para poder construir y brillar a partir de ahí. Entonces, esto es un poco lo que gráficamente veo yo como lo que le da sentido a ese Palladium Dot y esa unión de propósitos. Cuando yo me conecto con esa esencia mía, puedo contribuir a que otros se conecten en mi familia, en la comunidad, en la organización, y así esa unión de puntos va haciendo un brillo gigante y vamos a ir construyendo ese mundo en el que todos queremos vivir. Entonces, hoy, como les decía, la idea es que hagamos un repaso por el storytelling, por el empoderamiento y por la felicidad. Entonces empezamos con el storytelling, que ya vimos un poquito, y esto pues fue considerado, digamos, como esa actividad social y cultural de compartir historias como un medio de entretenimiento, educación o preservación de lo cultural, y a veces de inculcar algunos valores morales. Pero desde el Palladium Dot Method vamos un pasito más allá, ¿sí? Y el sentido que tiene trabajar desde el storytelling es poder enamorarnos de nuestra propia historia, es poder encontrar en ella una fuente de sabiduría, ¿sí? Algo que cuando yo me conecto con lo que soy, se me abren las puertas para aceptarlo, para quererme como soy, para estar dispuesta siempre a crecer y a ser mejor, pero también a vivir desde el amor y no desde el miedo. Y para poder ver todo lo que nos pasa en la vida como regalos, como les compartía. Y esa foto que estoy ahí, porque a veces la gente me dice, no, ¿usted cómo va a haber pesado 120 kilos? Sí, ahí estoy. Hay una charla TED que hice hace unos años en el César, y para los que quieran ver un poquito más ese tema, es un testimonio más como completo, la pueden ver, solo buscan en YouTube María Cristina Peñalosa y ahí aparece la charla TED. Pero como les decía, yo lo que quiero dejarles a través de esto es que tenemos la capacidad de validar nuestra historia, que cada uno somos el resultado de lo que hemos vivido hasta hoy y de cómo lo hemos vivido, pero que todos somos maravillosos. Así nos quede mucho por crecer, por aprender, por corregir. Cada uno es un ser espectacular. Y cuando yo hago las paces con eso que soy, puedo funcionar sin miedo y puedo dar muchísimo más de mí. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque es un regalo muy grande. ¿Qué necesitamos hacer para poder pasar del miedo al amor y cómo ese storytelling nos puede ayudar a lograrlo? Primero, ser honestos con nosotros mismos, poder tener mente abierta y buena voluntad, como les decía. Después hay una cosa que es muy importante y es la empatía y la compasión, que estos son temas que también han sido un poco distorsionados, porque empatía era como que yo me entiendo mejor con unas personas que con otras. Después trascendió un poquito más y la definíamos como ponernos en el lugar del otro, ponernos en los zapatos del otro, y sin embargo ahí también nos quedamos corticos, porque nos poníamos en el lugar del otro
pero lo juzgábamos desde nuestro punto de vista. Caemos en cuenta qué le está pasando al otro y decimos, pero es que con eso que le está pasando debería hacer esto. No, no. Ponernos en el lugar del otro para entenderlo, ¿sí? Para entender cómo piensa, cómo ve las cosas, qué siente. Y cuando yo de verdad me pongo en el lugar del otro y lo entiendo, puedo pasar a la compasión, que es empatía en acción. ¿Cómo le puedo contribuir desde lo que el otro necesita, no desde lo que yo creo que el otro necesita? Y en estos días, en esta época, pues muchas personas me han llamado porque ha habido circunstancias complejas. Entonces, en equipos de trabajo me dicen, pero es que esta persona no está rindiendo, está en mal genio, está, ¿no? Y digo yo, piensa lo que está viviendo el otro, piensa lo que es estar en la casa, de pronto la pareja se quedó sin trabajo, con los niños estudiando desde la casa, está viviendo circunstancias muy complejas. Entonces, si tú tienes la solución para vivir mejor, compártesela. Dile qué de pronto puede hacer para poder estar mejor, pero no juzguemos. Entendamos al otro y cuando lo entendemos vamos a poder contribuir de verdad desde lo que el otro necesita sin imponer. Y eso aplicado a mí misma, hablando del storytelling, es importantísimo porque cada vez que yo trabajo mucho la historia de vida de las personas cuando hago procesos individuales y cada vez que le digo a una persona, vamos a revisar tu historia de vida, las caras son como, bueno, yo no quiero mirar eso, ¿para qué vamos a mirar hacia atrás? Y ese miedo que tenemos a mirar hacia atrás es por lo mismo, porque yo normalmente me juzgo desde lo que soy hoy. Entonces, obviamente, si yo viviera algo que en lo que me equivoqué en el pasado, hoy, pues lo abordaría de una manera distinta, porque hoy soy el resultado de todo ese, seguramente ese error me ayudó a aprender de él. Entonces, cuando nosotros miramos hacia atrás, debemos también ubicarnos en el momento en que estábamos viviendo. Y vamos a caer en cuenta que en cada momento hemos tomado la mejor decisión de la que hemos sido capaces, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, a nuestras circunstancias, a cómo pensábamos, veíamos las cosas y a los recursos que teníamos para abordarlas. Entonces, cuando nos entendemos, entender no quiere decir negar lo que pasó, negar que me equivoqué, no, es entender para poder asumir el error y aprender y corregirlo a partir de ahí. Después tenemos la aceptación y el amor, que son fundamentales. Podemos inspirar cuando las demás personas se pueden identificar con algunos aspectos de lo que hemos vivido. Y finalmente aparece el agradecimiento por eso que somos, el gozarnos como somos y el mantenernos en un proceso de aprendizaje permanente. Entonces, este es como el ciclo de tips para tener en cuenta, para poder usar acertadamente ese storytelling e ir pasando del miedo al amor. Después tenemos el empoderamiento, ¿sí? Y todo el mundo habla de empoderamiento y eso se puso de moda en algún momento. Y el empoderamiento también ha estado muy mal concebido, porque ha estado concebido como siempre poder entender, controlar las cosas, encontrarle la lógica a las situaciones, tener las cosas claras y manejar las circunstancias y las situaciones. Y yo creo que en esta época hemos tenido una oportunidad maravillosa para caer en cuenta que nosotros no controlamos nada, ¿sí? Que la vida es incierta y es un cambio permanente y constante. Entonces, hacer las paces con esa incertidumbre y con el cambio es un muy buen negocio porque nos va a regalar
muchos momentos de tranquilidad. Entonces, ¿cómo podemos realmente estar empoderados? Hay algo que yo llamo y que trabajo desde el Palladium Dot, las competencias del ser, que es lo que nos fortalece como persona. ¿Y cuáles son esas competencias? La primera es empezar a vivir más conscientes y no tan en automático. Nosotros vivimos muy en automático. Andamos como unos robots. Nos levantamos, atendemos una cantidad de circunstancias, llegamos por la noche agotados, colapsamos y al día siguiente arrancamos otra vez con lo mismo. Entonces es muy importante empezar a caer en cuenta cómo nos sentimos, qué realmente queremos, qué resultados estamos teniendo con lo que estamos eligiendo. Vivir más consciente y dándonos cuenta. La segunda competencia es reconocernos más. Nosotros, por lo general, tenemos una imagen muy clara de quién creemos que debemos ser, de cómo creemos que nos debemos ver, de hasta en dónde debemos vivir, de cómo nos debemos vestir, ¿sí? Y esa imagen está en la cabeza, ¿sí? Y en la cabeza cabe cualquier cosa. Y cabe una cosa peligrosísima que es la perfección. Y una de las consecuencias no tan buenas de vivir con esa imagen y persiguiendo esa perfección es que andamos comparando lo que somos con lo que creemos que debemos ser. Comparamos lo que los otros son con lo que creemos que deben ser. Comparamos las circunstancias que son con lo que creemos que deben ser. Y entonces, pues de ahí sale la insatisfacción, la angustia, el miedo, la rabia, el desespero, porque las cosas no son, ni yo soy, ni los demás son como yo creo que deben ser. Entonces, empezar a reconocerme por lo que soy, ¿sí? Me permite aceptarme como soy. Y cuando yo me acepto como soy, me puedo querer como soy. Y cuando me quiero como soy, ¿qué pasa? Que empiezo a valorarme y a respetarme como soy. Muchas personas me dicen, pero es que a mí no me valoran lo suficiente, a mí no me respetan. ¿Y quién es la persona que más pasa por encima de sí? Nosotros mismos, ¿sí? Nosotros no poner límites no es decirle a la gente, mire, hasta aquí voy yo, no, es saber decir, no sé, no puedo, estoy cansada, no entiendo, no quiero ir, no quiero estar en esa situación, no quiero estar con esas personas, pero hacerlo, no esperar a que los demás entiendan y hagan por mí. Eso es realmente respetarme y valorarme. Y cuando empecé el año pasado con la quimioterapia, que se me cayó el pelo, muchas personas me decían, ¿qué vas a hacer con tu cabeza? Y digo yo, ¿pero qué voy a hacer con mi cabeza? ¿De qué? Me dijo, pero es que estás calva, te vas a poner una peluca, un sombrero, un turbante. Digo yo, nunca me he aguantado nada en la cabeza, siempre he tenido el pelo muy cortico, menos me voy a aguantar cualquier cosa de esas. Yo amo mi calva, ¿sí? Eso es lo que tengo hoy. Yo procuro verme de la mejor manera, me encanta estar cómoda, bonita en la medida de mis circunstancias, ¿sí? Entonces, pero mi calva la amo. Han sufrido mucho más otras personas por verme calva que yo a mí misma, pero es simplemente por eso, ¿sí? Porque la calva es parte de mi realidad de hoy. Y entonces, si yo la acepto como es, la puedo querer como es y no sufro con ese tema. La verdad, la mayor parte del tiempo ni me acuerdo que estoy calva. Entonces, cuando yo empiezo a reconocerme, empiezo a caer en cuenta de quién soy, de qué quiero, de cómo puedo servir.
Y ahí encuentro mi propósito, ¿sí? Ahí uno mi pasión con mi propósito y empiezo a funcionar desde ahí. Y fíjense que esta época habría podido ser muy difícil para mí, ha sido muy duro, obviamente la parte económica es difícil, el hacer lo que yo hago para las empresas tampoco fue fácil comenzar a hacerlo, porque las empresas también están en unas etapas de ajuste muy complejas y he hecho muchísimas cosas sin ninguna remuneración económica, porque mientras eso empezó a pasar, yo agradecí esas oportunidades porque primero me nutre. A mí hacer esto, tener estos espacios para mí es como oxigenar el alma. O sea, yo salgo renovada después de compartir estos espacios, porque es lo que me apasiona, ¿sí? Porque es mi propósito. Entonces, si tengo remuneración económica, maravilloso, pero si no la tengo, también lo agradezco infinito porque aprendo y me beneficio de lo que estoy haciendo. Y eso que nos apasiona es eso que podemos sentarnos a hacer y cuando levantamos la cabeza y miramos el reloj nos damos cuenta que ha pasado un jurgo de tiempo y no nos dimos cuenta a qué horas. Entonces no es tan difícil identificarlo. Y la tercera competencia es poder elegir cada día mejor. ¿Qué elegimos? Elegimos nuestros hábitos, cómo comemos, cómo dormimos, cómo trabajamos, cómo descansamos, cómo jugamos, cómo comemos, cómo bebemos, ¿sí? Todos los hábitos los escogemos nosotros. Y lo importante es empezar a caer en cuenta cómo me estoy sintiendo con eso que estoy escogiendo. No es lo que toca, ni a lo que estoy acostumbrada, ni lo que hago para quedar bien, no, cómo me siento yo con lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y cuando empezamos a escoger lo que más tranquilidad y bienestar nos da, empezamos a equivocarnos menos en nuestras equivocaciones. Escogemos también nuestros comportamientos. Los comportamientos son los mismos principios y valores que se fueron elevando en definiciones académicas y lingüísticas y se quedaron por allá como muy lejos de nosotros. Pero el amor, la tolerancia, la honestidad, la humildad, el respeto son nuestros propios comportamientos. Entonces, ¿qué estoy yo haciendo frente a cada circunstancia? Empiezo a caer en cuenta cuando yo reacciono de una manera honesta o deshonesta, ¿cómo me siento? Cuando soy tolerante o soy intolerante, ¿cómo me siento yo? Porque cuando nosotros empezamos a caer en cuenta de eso, empezamos a caer en cuenta que hacer lo correcto a la primera que beneficia es a mí misma. Y eso empieza a tomar sentido desde que estamos muy chiquitos, ¿sí? Desde que estamos muy chiquitos, con los niños más rebeldes en un colegio, cuando logran caer en cuenta que cuando hacen lo correcto, cuando cumplen con sus tareas, cuando son juiciosos, los primeros que ganan son ellos porque quedan tranquilos, no están con el regaño, con el castigo, con todas las consecuencias que tiene no hacer lo correcto, pues empieza a tomar sentido hacer lo correcto. Y lo otro que escogemos son nuestras actitudes. Las actitudes son si yo acepto o reniego, si agradezco o me quejo. Eso es la actitud que yo asumo frente a las circunstancias. Y como les contaba, pues yo soy la que escoge eso. Entonces, estas son competencias que podemos desarrollar en el día a día y que ahora hacia el final les voy a compartir una herramienta que ustedes pueden usar para empezarlas a desarrollar y a fortalecer.
Y nuestro tercer tema es la felicidad. De la felicidad tal vez se puso de moda hace unos 5, 6, 7 años máximo, ¿sí? Como les decía, la felicidad, cuando yo empecé a trabajar en estos temas, yo fundé la Red Nacional de Felicidad hace como 25, 28 años. Y si hoy en día la felicidad todavía es rara, en esa época, pues como les decía, era para los hippies, ¿sí? Hoy en día yo soy una convencida de que la felicidad no solo es una opción, sino es una elección. Pero también soy consciente de que necesitamos procesos de formación que nos complementen la nuestra, porque no nos han educado ni nos han formado ni para ser felices ni para vivir tranquilos. Entonces la felicidad estaba concebida como el que era de buenas, ¿sí? El afortunado, el favorecido por las circunstancias, el que estaba en circunstancias ventajosas, el que era próspero, perfecto y exitoso. Y eso quedaba reducido para unos pocos, ¿sí? Que eran los que habían nacido en unas condiciones privilegiadas o, en fin, no era para todo el mundo. Hoy, miren lo que para mí es felicidad. Para mí felicidad es poder estar tranquila, poder ser amorosa y poder gozar. Y la maravilla de esto es que la tranquilidad, el amor y el gozo son nuestra esencia. Es lo que cada uno es. Entonces no necesitamos salir a buscarla en factores externos, sino en nosotros mismos. Y les voy a contar una anécdota chiquita para que sepan que esto se puede vivir en cualquier circunstancia. Y eso me pasa a cada rato, pero esta es la que se me viene ahorita a la cabeza. Hace muchos años, cuando yo ya había aprendido que la aceptación era una opción, estaba yo de viaje y por la noche regresé al hotel y me tenían la noticia de que mi mamá se había muerto esa mañana. Obviamente quedé helada. Fue una noticia de esos macrobooms tremendos, pero curiosamente, desde el instante en que yo me enteré que ella se había muerto hasta hoy, no he tenido ningún momento ni de sufrimiento ni de dolor. Y yo a ella obviamente la quería con el alma, ¿sí? Pero ¿por qué me pasó eso? Porque yo ya había aprendido a aceptar, ¿sí? Entonces, desde el instante en que yo me enteré que ella se había muerto, lo acepté. Hasta aquí tenía ella que vivir y hasta aquí tenía yo que vivir con ella. Momentos de tristeza, de soledad, de vacío, de rabia, todos los que quieran, ¿sí? Yo creo que mi mamá me dejará de hacer falta el día en que yo me muera. Pero es muy distinto estar tristes tranquilos que estar tristes desesperados. Y la única diferencia es yo estoy triste tranquila cuando no estoy peleando con la realidad, cuando la he aceptado. Como les decía, aceptar no quiere decir que me guste, ni que lo entienda, ni que me parezca justo ni lógico, no. ¿Sí? Es sencillamente no pelear con lo que es. Y cuando yo no peleo con lo que es, puedo estar tranquila. Entonces, si ustedes están viviendo alguna situación y están desesperados, piensen contra qué están peleando. Porque cuando yo acepto, se me abre la puerta a la tranquilidad. Entonces, pude vivir esa época tranquila. También pude ser amorosa con la gente que nos acompañó, porque cuando uno está viviendo una situación compleja, muchas veces inconscientemente empieza a pasar por encima de los demás, a dejar de ser amoroso. Y también pude gozar, porque gozar no es estar muerto de la risa o estar de rumba, gozar es poder
ser consciente de las cosas que están bien y gozármelas. A los amigos, a la familia, el campo, las circunstancias que yo pude vivir y gozar en ese momento. Entonces, digamos que pude vivir tranquila, ser amorosa y gozar, independientemente de que lo que estaba viviendo era una circunstancia muy compleja. Pero ¿qué pasa? Entonces, aquí está lo que les estaba diciendo, ¿sí? Está en nosotros y si lo tenemos en cuenta, vamos a poderlo vivir. Y otra de las frases que me encanta es que vivir felices es muy fácil, lo difícil a veces es darse cuenta. Pero a veces la felicidad se pierde, ¿sí? A veces dejamos de estar tranquilos, a veces dejamos de ser amorosos, empezamos a tener conflictos, a pelear con todo el mundo y también dejamos de gozar, ¿sí? Nos da pereza todo, no nos entusiasma nada, en fin. Cuando eso pasa, ¿qué podemos hacer? ¿Cuándo nos podemos reconectar con ese Palladium Dot, con esa esencia nuestra? Y es algo que yo llamo la filosofía de las 3 As. Y es, para mí, la fórmula mágica de la resiliencia y la felicidad. Cuando dejamos de gozar, de ser amorosos o de estar tranquilos, simplemente tenemos que mirar que no estamos agradeciendo. Y para poder caer en cuenta que no estamos agradeciendo, simplemente hagamos una lista de todo lo que agradecemos y admiramos en este instante. Y verán que vamos a tener una percepción más equilibrada de nuestra realidad. ¿Qué no estamos aceptando? ¿Contra qué estamos peleando? ¿Y qué acción no estamos tomando? Y en alguna de esas 3 o en varias vamos a encontrar exactamente qué acción podemos tomar para recuperar esa tranquilidad, ese amor y ese gozo, ¿sí? Entonces, ténganlas en cuenta, porque no falla. Siempre que estamos, que perdemos la tranquilidad, el amor o el gozo, es porque algo no estamos agradeciendo, algo no estamos aceptando o alguna acción no estamos tomando. Y acción es tan sencillo como que yo llevo diciendo 3 meses que voy a ordenar mi closet. Y por fin lo ordeno el fin de semana y quedo, ¡ay, qué delicia! Entonces, no, son cosas chiquitas las que nos dan ese bienestar. Son cosas chiquitas las que agradecemos. No es cosas gigantes, es en el día a día. El que yo me levante en mi cama calientica, viva, el que tenga mi trabajo, el que tenga mi perrita al lado, el que me pueda gozar mi entorno, mirar para afuera y ver el cielo. O sea, son cosas chiquitas que a veces perdemos de vista y entonces dejamos de agradecer. Y yo siento que esta época que estamos viviendo nos ha permitido, porque nos ha obligado a desprendernos de una serie de cosas que nos generaban mucha angustia y mucha presión y nos ha permitido volver a estar con nosotros, volver a estar con la gente que nos rodea, volver a agradecer y a gozar todo eso que maravillosamente todos, a Dios gracias, tenemos. Entonces, tengamos en cuenta estas 3 As. Y aquí les dejo esta frase que es una de mis favoritas y es: ser felices es muy fácil, lo difícil a veces es darse cuenta. Pero si yo no me doy cuenta, puedo pedir ayuda y otro me va a ayudar a encontrar ese camino por el que me refundí. Entonces, ¿qué herramienta? Hoy les quiero dejar una herramienta, porque yo en todo lo que hago trabajo con herramientas que me han ido pasando a mí para poder pasar del conocimiento o de la intención a la acción, para que realmente todo esto me sirva.
Y hay una herramienta que es muy sencilla y los que me han oído ya en otras ocasiones ya saben que yo la repito como un loro, ¿sí? Porque es infalible. Si nosotros queremos fortalecer las competencias del ser, si queremos estar empoderados, si queremos poner en práctica estas 3 A's, esta herramienta nos va a dar la posibilidad de hacerlo. Y es muy simple y como tenemos unas cabezas tan enredadas, a veces no nos damos la posibilidad de hacerlo. Y es un simple inventario. Entonces, yo les sugiero que abran un espacio en su casa, un rinconcito en el que pongan sus cosas favoritas, el suéter viejo que más les gusta ponerse con la pijama, la vela, el angelito, la música que les gusta, la taza de té o una copa de vino si les gusta, que tengan un espacio rico al finalizar el día, antes de irse a acostar. Y se consiguen su cuaderno, sus lápices lindos y tienen ese espacio para ustedes. Lo primero que van a hacer es escribir qué pasó en el día, desde el momento en que me levanté hasta el momento en el que estoy escribiendo. Los primeros días a veces no nos vamos a acordar de mucho, ¿sí? No importa, escriban lo que se acuerden, sin analizar, sin juzgar, sin profundizar, simplemente como contando qué pasó en el día. Lo que yo hice en el día, cómo lo viví, cómo lo abordé, cómo reaccioné, cómo me sentí, es el mejor espejo que tengo para mirarme a mí misma. Entonces, les decía que a medida que avanzan los días se van a ir acordando de más cosas. Y no es que este sea un ejercicio para la memoria. Lo que pasa es que empezamos a vivir más conscientes, empezamos a vivir dándonos cuenta, empezamos a reconocernos más, empezamos a elegir mejor, porque caigo en cuenta esa misma noche de cómo me sentí. Desde una cosa tan sencilla como si a la hora del almuerzo hoy resolví comerme una hamburguesa doble carne, triple queso con malteada, papas fritas, porque me la merecía y estaba agotada. ¿Cómo me quedé sintiendo por la tarde? Me quedé sintiendo pesada, con sueño, sin energía. Entonces, si yo caigo en cuenta de eso, puedo escoger algo diferente para mi almuerzo mañana. No tengo que esperarme a que el médico en no sé cuántos años me diga que tengo los triglicéridos, el colesterol, no sé qué, por las nubes para empezar a escoger lo que me sirve a mí de comida. Puedo caer en cuenta cómo reaccioné en una reunión de trabajo, si aporté, si no aporté nada, si juzgué, si me enganché, si, para ir haciendo esos correctivos en el día a día. No tenemos que esperar a tener el agua hasta acá, que los problemas ya sean una cosa gigante para solucionarlos. No, podemos caer en cuenta antes de que eso se convierta en eso. Entonces, desarrollamos las competencias del ser y empezamos a caer en cuenta quiénes somos. Y estas preguntas que están acá, después de que escribieron lo que fue su día, se las van a contestar. Primero, ¿qué agradecen de eso que les pasó en el día? No se trata de, si ustedes cogen estas preguntas y las contestan sin haber escrito, haber hecho el recuento del día, no les va a funcionar porque acaba uno contestando todos los días lo mismo. En cambio, si ustedes escriben qué pasó en el día, van a poder escribir qué agradecieron de lo que les pasó en ese día, qué los hizo reír, qué lograron. Hoy, todos los días logramos cosas maravillosas, pero a veces no somos conscientes. Tenemos algo de lo que no hemos hablado hoy, pero hay un factor que yo llamo el 96-4. Y esa perfección de la que hablábamos también nos ha hecho
llegar a fijarnos únicamente en lo que no está bien. Cuando yo creo que tengo que ser perfecta, todos mis logros, todo lo que aporté, todo lo que serví, todo lo bueno se convierte en lo lógico, en lo normal, en lo que toca, y no lo registramos en nuestro subconsciente. Pero las cosas que no nos salieron como yo quería, en lo que me equivoqué, sí lo tenemos muy presente. Y la proporción es algo que yo llamo la fórmula del 96-4. Si en un día nos pasan 100 cosas, por lo menos 96 son positivas y máximo 3 o 4 no están como yo quisiera. Así una de esas sea tan compleja y tan retadora como tener cáncer o que se murió mi mamá, ¿sí? O que me quedé sin trabajo. Pero es una de las 100, no es el 100%. Por eso yo les decía, mi cáncer es una parte de mi vida, no es mi vida. Entonces, ese porcentaje lo empiezo a equilibrar porque empiezo a reconocer ese 96 que normalmente no lo tengo tan claro. Y entonces eso me da tranquilidad y me ayuda a quererme a mí y me ayuda a caer en cuenta que yo hice cosas maravillosas desde lo que yo soy. Entonces, ¿qué aporté? ¿Para qué serví? ¿Cómo me sentí dando? Porque tenemos que hacer las paces y recuperar el sentido de dar. A veces hemos dado en la vida y hemos peleado con el dar porque el resultado no fue el que esperábamos. Y entonces se trata es de dar sin esperar nada a cambio. Y esperar nada a cambio incluye no esperar la reacción del otro, ni siquiera la reacción del otro. Cuando yo empiezo a dar y empiezo a caer en cuenta de cómo me sentí yo dando, empiezo a caer en cuenta que la que más se beneficia dando soy yo. Por un instante quiero que piensen hoy la cantidad de cosas maravillosas que ustedes aportaron a la gente que tienen alrededor. El desayuno rico que cocinaron, el arreglo de la casa, el aporte en la reunión, la compañía con los niños en las tareas, el llamar a la amiga, en fin, esos detallitos del día a día y se pueden dar todos un abrazo muy fuerte, ¿sí? Porque todos hemos sido valiosos y útiles y tiene sentido lo que somos para poderlo también compartir. Entonces, también qué tanto sonreí hoy, qué aprendí, ¿sí? Estuve en contacto con la naturaleza. Miren que en esta época es importantísimo tener la vida lo más equilibrada que podamos, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta el contacto con la naturaleza. Así sea mirar por la ventana, abrir la ventana y sentir el aire, sentarnos a donde está dando sol. Si salimos, ser conscientes de esa naturaleza que tenemos alrededor. Eso nos contacta también con nuestra esencia, nos relaja y nos alimenta. ¿Qué hice de divertido? Jugué, ¿sí? Vi una película, hice popcorn, o sea, ¿qué hice para divertirme? Es importantísimo estar teniendo los días lo más equilibrados posible. Y también nos sirve para caer en cuenta qué tengo pendiente. Porque si yo caigo en cuenta de qué tengo pendiente y lo dejo registrado, no me voy a dormir con la angustia de que no me voy a acordar lo que tengo que hacer al día siguiente. Entonces, fíjense que esto es una manera muy útil y práctica de cerrar el día y de proyectar el día siguiente con organización, pero también con tranquilidad y mucha objetividad. Y este es un ejercicio que muchas personas han escogido hacer como en familia, ¿sí? Cada persona hace su propio inventario
y después lo comparten, ¿sí? Entonces es como también un motivo de conversación diferente a la hora de la comida, por decirlo así. Y a mí no se me ha ocurrido, pero son personas que lo han hecho de esa manera y me han compartido cómo en esta época eso funciona de esta manera. Entonces, llegamos a este momento en el que yo los oigo, en el que yo simplemente quiero oír qué preguntas, qué inquietudes les quedaron, eh, qué quieren que profundicemos, qué quieren compartir, como para poder complementar desde el punto de vista de ustedes y no únicamente desde el mío. Entonces, pues los micrófonos, el chat, lo que quieran, todo es de ustedes. Pueden abrir sus micrófonos, pueden abrir las pantallas si quieren, más rico. Entre más caras veamos, si no tantos cuadrados negros, pues más agradable es el espacio. Entonces, soy toda oídos. María Cristina, buenas noches. Te habla Sandra Dager. Hola Sandrita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Quería preguntarte algo en tu experiencia, ¿cómo desaprendiste? Porque viene uno con muchas cosas de atrás, de su infancia, de incluso de vidas pasadas. ¿Cómo hiciste para cambiar ese tema y para poder adaptarte? Primero, buenísima tu pregunta. Primero es una cosa en la que uno no para de aprender. O sea, no es como ya aprendí esto, chequeado, pasemos a lo siguiente. No, hay una cantidad de hábitos, de comportamientos, de actitudes que vivimos. Yo empecé este proceso cuando tenía 35 años y todavía hay muchas cosas que yo hago muy similares a lo que hacía antes. Lo que pasa es que ya caigo en cuenta, ¿sí? Y cuando empezamos a vivir más conscientes, empezamos a caer en cuenta de cómo nos sentimos con lo que hacemos. Te voy a poner un ejemplo. En mi familia había una manera de relacionarse muy desde la ironía, desde el sarcasmo, desde como un poco el aplastar al otro, el chistecito pesado, ¿sí? Y en esa época le decían a uno, pues aprenda a defenderse, tenga correa. Era como, pero es una cosa que fue tal vez de las primeras que yo caí en cuenta cuando empecé a vivir de otra manera, de lo poco amoroso que es esa manera de tratarse, ¿sí? Y yo llevo ya 30 años en este proceso y todavía hay momentos, ¿sí? Todavía hay momentos en los que tal vez yo no digo nada desagradable ni ofensivo, pero con la mirada digo mucho más que con las palabras. Entonces a veces defendiendo, tengo mis nietos y yo no soy una mamá ni una abuela gallina, sino como leona. Entonces, cuando siento que alguien les va a hacer algo que de pronto les va a hacer daño, porque tengo una imaginación, entonces me pongo a la defensiva y a veces he hecho unas miradas espantosas. Entonces, mi hija a veces me dice, mami, no mires así. Entonces, es como, por eso yo decía ensayo-error. Va cayendo uno en cuenta de cómo se siente y cuando caes en cuenta, la próxima vez lo vas a hacer distinto, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la honestidad, ¿sí? El tema de la honestidad, nosotros nos acostumbramos a que la honestidad era una opción para enfrentar las circunstancias. Y yo a veces pregunto en grupos muy grandes de gente, ¿ustedes son honestos? Y en coro todo el mundo contesta sí. Y yo les digo, no. ¿Quién no ha oído decir o no ha dicho diga que no estoy? ¿Sí? Desde ahí, ¿sí? Entonces, pero
pero resulta que ser honesto no es fácil por lo mismo, porque yo digo mentiras. ¿Por qué? Es importante caer en cuenta por qué hacemos cosas que van en contra de nosotros mismos. Y cuando yo soy deshonesta, generalmente es por miedo, ¿sí? Por miedo a que me juzguen, por miedo a equivocarme, por miedo a las consecuencias, por miedo a no conseguir lo que quiero, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a descubrir que cuando digo la verdad, así me cueste trabajo, quedo tranquila, ¿sí? En cambio, cuando digo una mentira, quedo con la angustia, ¿sí? De me van a pescar, qué voy a decir, que no, en el instante creo que tuve tranquilidad, pero muy rápidamente eso se me vuelve en contra. Y miren que yo no puedo decir que yo soy 100% honesta porque uno yo creo que perfecto no va a ser, pero hoy en día me pasa una cosa muy divertida y es que a veces me pasa algo, me equivoqué en algo, voy tarde, no sé, se me olvidó algo y de pronto abro la boca y digo la verdad. Y yo misma me sorprendo, digo, pero si yo ya tenía preparada la excusa, ¿no? ¿Qué pasó? No. Pero sin embargo en mi cabeza todavía, todavía esa como costumbre, ese hábito de tener, pero eso se va corrigiendo a medida que va pasando el tiempo. Y ese inventario nos ayuda mucho porque entre más consciente viva yo, más caigo en cuenta de qué cosas me produjeron tranquilidad y de qué cosas no. Entonces, aceptar nuestros errores es un regalo maravilloso porque cuando yo acepto que me equivoqué, puedo corregirlo. En cambio, que si yo sigo justificando mis errores o mis equivocaciones o lo que sea por miedo, porque eso lo hacemos siempre es por miedo, pues sigo cometiendo los mismos errores, ¿no? Entonces, si yo acepto que me equivoco, dejo de equivocarme por ahí y me equivoco por otro lado, porque no es que me vaya a dejar de equivocar, pero la vida es un proceso de aprendizaje permanente, ¿sí? Y cuando lo abordamos sin miedo, lo podemos ver como una aventura, lo podemos mirar con curiosidad, con responsabilidad, obviamente, de cuando yo me equivoco, pues asumo las consecuencias de mi equivocación, pero tengo la posibilidad de corregir y de crecer. Entonces es como verlo de una manera un poquito distinta. No sé si te queda claro, Sandrita. Sí, señora, muchas gracias. ¿Quién más? Uh-huh. Preguntan, ¿cómo empezaste a ser resiliente? Uy, ni idea. Ni idea. Ni idea. Yo creo que tiene varios factores el tema de la resiliencia. El primero es ser conscientes de cuál es la realidad, ¿sí? Como estar abiertos para estar atentos, dándonos cuenta, ¿sí? Porque muchas veces tenemos la tendencia a negar la realidad. Entonces ahí andamos a ciegas, ¿sí? Entonces, si mi realidad es que tenemos una pandemia o que tengo un cáncer o que cualquier cosa, ¿sí? Entonces, lo primero es caer en cuenta de cuál es la realidad. Lo segundo es aceptar esa realidad, ¿sí? La aceptación yo creo que es clave. Eso fue algo que a mí me enseñaron, porque para mí yo no aceptaba sino con lo que estaba de acuerdo, ¿sí? Lo que me gustaba, lo que me parecía lógico, lo que yo creía que tenía que ser, si no, renegaba, peleaba, justificaba, echaba la culpa, lo que sea. Es mirar cuál es la realidad y aceptarla. Y como les decía yo, la aceptación lo que nos da es la posibilidad de actuar, de construir a partir de esa realidad. Entonces, eso es ser resiliente, así de sencillo, ¿sí? Es ser consciente, aceptar cuál es mi realidad
y mirar cuáles son mis opciones para construir a partir de ahí. Ahora, si yo le incluyo el agradecimiento yo creo que es una competencia maravillosa, porque cuando yo hago esas listas de agradecimiento, cuando yo hago mi inventario y miro qué agradezco, el agradecimiento no es para que digan, ay, María Cristina, cómo es de agradecida, qué persona tan buena. No, el agradecimiento me da la opción de ser consciente de lo que está bien, ¿sí? De caer en cuenta de todo lo que está bien. Y cuando yo caigo en cuenta de lo que está bien, me lo puedo gozar, porque yo creo que en esta tierra estamos para gozar, ¿sí? Entonces, pero nosotros nos empeñamos en justificar nuestra desgracia, ¿sí? Entonces, como les decía, yo podía ahorita en este instante estar viviendo la vida más miserable del universo y tengo todos los motivos, tengo todas las justificaciones, ¿o no? ¿Sí? Y ese 96 existe. Entonces, cuando uno agradece también, entonces, todos esos factores, cuando yo los empiezo a vivir en el día a día, me llevan a que la resiliencia cada vez sea más fácil. Por eso les ponía yo ese ejemplo de los macrobooms y lo difícil que fue para mí hace 28 años cuando desarrollé estas adicciones, porque ni las veía, ni las aceptaba, solo renegaba, buscaba justificarlas. Entonces, pues mi proceso fue un desgaste muy grande, ¿sí? Porque yo creo que el mayor sentido que tiene fortalecernos como personas y empoderarnos como personas es que nuestros momentos de tranquilidad, de amor, de gozo, de armonía, de entusiasmo, sean cada vez más largos. Y los de rabia, miedo, desespero, angustia, sean cada vez más corticos. Van a seguir existiendo, ¿sí? Pero cuando entre más rápido yo paso de lo que me está pasando al qué tengo que hacer, eso es la resiliencia, ¿sí? No es no quedarme patinando esta es mi realidad, esto me está pasando y reniego, peleo, lo justifico. No, esto es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Sí? Nos tenemos que quedar un mes más encerrados. ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a poder pelear? No vamos a poder pelear. ¿Nos gusta? No nos gusta. ¿Sí? Queremos hacer otras cosas, pero si esa es la realidad, pues ¿qué puedo hacer con ella? Y lo maravilloso de eso es que de esas cosas más complejas y que menos nos gustan es de donde más aprendemos. Sí, entonces por eso es que yo digo que el libre albedrío también es otra cosa que está muy mal concebida, porque uno cree que el libre albedrío es poder escoger lo que le pasa, ¿sí? Y como yo les decía, nosotros no escogemos nada de lo que nos pasa, pero sí escogemos qué hacemos con lo que nos pasa. Entonces yo o reniego y peleo o acepto y gozo y aprendo, ¿sí? Porque siempre hay de qué aprender. Entonces yo creo que esa es como la resiliencia, en resumen, es ir desarrollando la capacidad de pasar lo más rápido posible al que tengo que hacer. Bueno, nos preguntan cómo ayudar a un adulto a aceptar la situación que está viviendo, cómo guiar a una persona a comprender su realidad. Eso a veces es imposible. Sí. Eso, a veces no se puede, ¿sí? Acuérdense que tenemos todos distintos niveles de conciencia, ¿sí? Entonces, hablamos hace un ratico de la empatía y la compasión, ¿sí? Cuando hay alguien que está viviendo una circunstancia compleja, que yo veo que la persona está de pronto viviendo mal, sufriendo, en fin, lo que sea. Lo primero es ponerme en el lugar de esa persona, ¿sí? ¿Cómo ve la persona
su situación, cómo ve la persona, cómo se siente, cómo piensa, ¿sí? Porque nosotros hemos encontrado alguna solución y a veces creemos que esa solución es la mejor y es la que todo el mundo necesita. Y no siempre es así, ¿sí? Con el ejemplo podemos ayudar mucho, ¿sí? Con compartir esas historias. O sea, yo viví una situación similar y hice esto y esto me funcionó. Puedes ensayarlo porque de pronto te puede funcionar a ti, ¿sí? También es muy importante caer en cuenta y cuando nosotros vamos avanzando un poquito y vamos descubriendo cosas distintas y vamos elevando un poquito nuestra conciencia, todas las cosas que empezamos a vivir nos parecen como tan lógicas y tan naturales, porque es lo que yo les decía, vivir felices es muy fácil, pero darse cuenta a veces no es tan fácil, ¿sí? Entonces, yo siempre me acuerdo de lo difícil, o sea, cuando yo empecé a caminar este camino, miren, era imposible, a mí me hablaban de estas cosas y ni las oía, o sea, eran cosas absurdas, casi que esotéricas, light, no, una persona ejecutiva, exitosa, perfecta, no necesita nada. Entonces, conceptos que yo hoy tengo que para mí ya se volvieron naturales, son parte de mi cotidianidad, además me funcionan, pues son lógicos para mí, pero no eran lógicos para mí hace un tiempo. Entonces no son lógicos para una cantidad de gente. Nadie vive mal porque quiere. Nadie se equivoca porque quiere. Uno no toma una decisión diciendo, voy a hacer esto para equivocarme, ¿sí? Entonces es importantísimo entender al otro. Y es importantísimo no juzgar, porque muchas veces con la mejor intención, con todo el amor del mundo, queremos que la otra persona haga las cosas distintas a nuestra manera porque a nosotros nos ha funcionado y creemos o sabemos que les va a funcionar mejor. Entonces muchas veces caemos en el error de imponer, de juzgar y muchas veces nos alejamos de la persona porque no hace las cosas como nosotros creemos que las debe hacer. Y entonces, si la persona se equivoca, ¿qué es lo que más necesita? Estar acompañada. Estar acompañada para tener quien le dé la mano, quien le ayude a levantarse, quien con amor le ayude a reflexionar, quien lo acoja, ¿sí? Y eso muchas veces pasa con los niños, ¿sí? Porque muchas veces, ya como niños más grandes, como adolescentes, yo he tenido esta conversación muchas veces con papás, que es que si no hace esto, le hago. Digo, no, de caridad, dígale, póngale límites, obvia, pero no lo aleje. La única persona, las personas más valiosas son las personas más cercanas. Entonces, a veces caemos en esa equivocación. O hace las cosas como yo digo, o no me vuelva a hablar. Uy, no. Sí, ojalá que no se equivoque. Pero si se dio contra el mundo, pues bueno, aquí estoy. Sí, no diciéndole yo se lo dije, no, sino esperando que aprenda. Porque yo conozco personas que se han dado muchas veces contra el mundo y siguen igualitos, ¿sí? Y muchas veces los niveles de conciencia son tan distintos, cada cual tiene su camino, cada cual tiene su manera de aprender, cada cual tiene una vida con un propósito específico. Entonces, yo no tengo ese poder de convencer a una persona, ojalá que la pueda inspirar, ojalá que le pueda ayudar a que caiga en cuenta, ¿sí? Y le puedo dar muchas opciones, pero si la persona no cae en cuenta y no lo ve, yo no puedo hacer nada. Sí lo puedo hacer algo, lo puedo poner en manos de Dios,
Sí, ese siempre es un recurso maravilloso porque si yo no puedo, pues por algo será. María Dime, Cristina, discúlpame, cuando hablas en el tema de los hijos, del acompañamiento, hasta dónde sabe uno, hasta dónde puedo llegar que no se vuelva control, que no se vuelva uno mamá controlador? Em, yo creo que si uno tiende a controlar por miedo a que los hijos se equivoquen o se hagan daño, ¿sí? Y eso es desde el amor, o sea, ninguna mamá quiere que un hijo sufra. Si uno quisiera que los hijos estuvieran como en una cupulita de cristal y que no les pasara absolutamente nada malo. Mm, a mí me han servido varias cosas, ¿sí? Yo soy una mamá gallina y yo a mi hija la he consentido infinito, a mis nietos también, y obviamente cuando están pasando por situaciones difíciles, yo no quisiera que pasaran por eso y yo quisiera poderles solucionar todo, ¿sí? Y cuando puedo contribuir a la solución, lo hago. Tampoco creo que el exceso de amor sea perjudicial para la salud, ¿sí? Pero cuando uno vive de acuerdo a la realidad, la misma realidad se lo va mostrando. Porque hay momentos en los que uno no puede hacer nada, ¿sí? Y cuando no puedo hacer nada, tengo que soltar. Y me puedo acordar que todo lo que yo he vivido hasta hoy, todas las experiencias complejas, duras, dolorosas, de chiquita, de adolescente, de más grande, pues esas son las que han hecho la persona que yo soy hoy, ¿sí? Y yo me quiero mucho hoy. Yo creo que soy una persona bonita, soy una persona amorosa y he aprendido mucho más de esas situaciones difíciles que de las otras. Entonces, cuando no queremos que, y si uno hace todo lo posible para que no pase, para que no sufran, para que no se equivoquen, y sin embargo cogen el camino que uno sabe que se van a estrellar, pues tener eso en cuenta es importante, ¿sí? Por eso digo, estar ahí también es importante, ¿sí? Porque ¿cuántas veces me tuve yo que estrellar? ¿Cuánta la terquedad mía, la ceguera fue infinita, ¿sí? Pero bueno, de otra manera ahí aprendí, ¿no? Entonces es como caer en cuenta que no es imponer mi verdad. Claro que también eso depende mucho de las edades, ¿sí? Porque cuando un niño está muy chiquito, pues tú no lo vas a dejar que se ruede por las escaleras para que aprenda que las escaleras, que duele cuando se caen por las escaleras. Pero, pero ya cuando son más, eso varía un poco en la medida en que van creciendo, pero es caer en cuenta que yo no puedo imponer nada, que cada uno tiene que vivir su camino y que yo puedo aportar hasta cierto punto, ¿sí? Sin sufrir. Bueno, Cris, hay una bien interesante, que son como dos en una. ¿Cómo salir de la desesperación y qué hacer cuando un adulto se desespera? Bueno, salir de la desesperación lo hablamos un poquito, ¿sí? Y realmente yo me desespero cuando estoy peleando con la realidad, ¿sí? Cuando no estoy aceptando lo que es, me desespero, ¿sí? Fíjense que cuando, generalmente cuando uno, las pérdidas son algo de lo que más nos desespera. Y tal vez la pérdida mayor es la de un ser querido, pero uno todos los días está lidiando con pérdidas, ¿sí? Que la persona no actuó como yo esperaba, que el proyecto me lo rechazaron, que, en fin, todos los días estamos lidiando con pérdidas. Y cuando yo empiezo a aceptar, en lugar de pelear con esa realidad, puedo empezar a vivir sin desespero. Como les contaba en el caso de mi mamá, con tristeza sí, pero es que fíjense cuántas veces estamos tristes con desespero, ¿sí? Y cuando estamos tristes con desespero es porque estamos peleando con una realidad que no podemos cambiar. Entonces, yo sí creo que el desespero nace
de la falta de aceptación de la realidad. Y lo grave de no aceptar y de pelear con la realidad, cuando estamos desesperados, ¿qué pasa? Que nos bloqueamos, ¿sí? Que no vemos salidas, que no se nos ocurre nada, ¿sí? Entonces, dilatamos mucho el momento de llegar a una solución. Pero cuando yo estoy desesperada y no puedo dejar de estarlo, pidamos ayuda, ¿sí? Pedir ayuda es una opción. ¿Cómo puedo? Esto es lo que me está pasando, ¿cómo lo manejarías tú? ¿Sí? Así de sencillo. Y de las ideas de los demás siempre vamos a encontrar la forma de manejarlo. Entonces, depende cuál sea la causa del desespero, pero generalmente es porque estamos peleando contra algo, ¿sí? Y como les decía, aceptar no quiere decir que me guste, ¿sí? No quiere decir que esté de acuerdo, pero si eso es, pues, ¿sí? Es mejor aceptarlo para podernos tranquilizar y poder buscar opciones para actuar. Y la otra era que cómo hacemos con un adulto que está desesperado, Se ¿sí? desespera. Eh, pues yo creo que es lo mismo que estábamos hablando hace un ratico. Nosotros muchas veces somos impotentes frente a una serie de circunstancias. Y entonces, a veces el no pelear con la persona, el no querer que la persona entienda, el no querer que la persona haga las cosas a nuestra manera, nos permite ser amorosos y estar ahí. A veces en silencio, a veces acompañar, a veces hacernos a un ladito, pero no ser parte del problema, sino más bien ser parte de la solución. Y cuando nosotros nos enganchamos mucho con lo que le está pasando al otro y nos desesperamos porque la otra persona no está haciendo lo que nosotros creemos que debe hacer, pues ahí el conflicto se agranda y no vamos a llegar a ningún lado positivo. Ahora, acuérdense que nosotros somos importantes, ¿sí? Y que si las actitudes y los comportamientos de la otra persona en un momento dado nos están haciendo daño, somos responsables de protegernos, de hacernos a un ladito, de sí, porque si no podemos hacer nada, ¿qué sacamos con quedarnos ahí si esa situación nos está haciendo daño? Bien sea por un rato, salir a dar una vuelta, regresar, en fin, lo que sea, pero sí tenemos el deber con nosotros de protegernos también. Pues en el chat ya no tenemos más preguntas, sino agradecimiento por la reflexión. Muchos agradecimientos, prima, porque cada día aprendemos algo nuevo y creo que la esencia es la aceptación. Eso nos abre el camino para todas las demás cosas y el ser conscientes. Entonces, esa por lo menos de mi parte es la tarea. Aquí llega otra pregunta que habla sobre cómo lidiar con la negatividad o la victimización de un adulto. Igual, ¿sí? Igual. O sea, nosotros no podemos cambiar a los otros, ¿sí? Podemos entenderlos, porque yo creo que entender es algo clave y eso es algo que nos da la empatía, ¿sí? Como yo les decía, empatía es desarrollar la capacidad de entender al otro, ¿sí? Y entender no es estar de acuerdo, no es que me parezca, no es que no me haga daño, no, es entender, entender por qué hace lo que hace, por qué ve las cosas como las ve, ¿sí? Mm, Y cuando yo entiendo al otro, ahí hay algo que es muy lindo porque el entender está ligado al perdón, ¿sí? Hablamos mucho del perdón, pero yo personalmente creo que la única forma de realmente perdonar
es entendiendo al otro, ¿sí? Yo estuve casada muchos años, como, yo ya no me acuerdo, pero como 37 años, ¿sí? Y hace 3 años me divorcié. Y fueron muchos años antes de llegar al divorcio, ¿sí? Fueron muchas situaciones con las que yo no estuve de acuerdo, me quedé ahí conscientemente eh, y hoy en día yo no tengo el menor ni resentimiento, ni rabia, aunque esta persona no ha cambiado absolutamente en nada, porque hay gente que no cambia. Sí, yo era muy parecida a él cuando empecé a caminar este camino, que empecé a ver la vida distinta. Ya llevábamos 11 años de matrimonio. Entonces, pues yo empecé a caminar por un camino y él siguió caminando por el camino en el que venía caminando, ¿sí? Y esa es su manera de ver la vida, su manera de reaccionar. Y yo caí en cuenta a los 11 años que había cosas con las que yo no estaba de acuerdo, que no quería, que no me gustaban. Se lo empecé a decir, pero pues él creo que no tengo ni idea, porque es que saber uno qué pasa por la cabeza del otro es muy complicado. El hecho fue que las cosas siguieron igual. Yo le decía, si estas cosas no cambian, en algún momento yo me voy a cansar. No sé cuándo, porque creo que tengo una pita muy larga, pero en algún momento se me va a acabar la pita, ¿sí? Y se me acabó. Pero, pero yo me fui tranquila, ¿sí? Me fui tranquila con que hice todo lo que yo pensé que debía hacer. mm, lo entiendo, porque cuando uno es muy cercano a una persona, tiene la capacidad de entender la otra persona cómo piensa, cómo creció, cómo ve las cosas, cómo reacciona, ¿sí? Entonces, pues uno tiene la capacidad de entenderlo y como les decía, entender no quiere decir que esté de acuerdo, ¿sí? Si no, pues yo allá estaría, ¿sí? Pero es cuando yo entiendo que tengo que perdonar, ¿sí? El perdón se da naturalmente, ¿sí? Entonces, yo creo que la empatía es fundamental para ese tema. Importantísimo irla desarrollando, pero como es, ¿no? Poniéndose en el lugar del otro y entendiéndolo, no juzgándolo. Que nosotros, acuérdense que tenemos esa tendencia a crear imágenes mentales y entonces creemos que yo debo ser así, el otro debe ser así, las circunstancias deben ser así y no, yo soy así, el otro es así y las circunstancias son las que son. Entonces, entre más nos aterricemos a la realidad, más podemos construir a partir de ahí. Bueno, varios mensajes de agradecimientos para ti, de el hecho de haber compartido la experiencia, esto como nos queda guardado para que tú los disfrutes. Mucha, mucha gratitud. Y digamos que para cerrar, las últimas preguntas son de la misma persona y cierra con cómo salir de la depresión. Bueno, la depresión es un tema muy complejo porque la depresión realmente como depresión es una enfermedad muy seria, ¿sí? Es una enfermedad que necesita atención profesional, que muchas veces necesita de medicamentos porque hay un desbalance hasta físico en el organismo que necesita ser atendido. Pero realmente la depresión se volvió, la palabra depresión también se volvió como una muletilla, ¿sí? Entonces es muy importante caer en cuenta si yo realmente sí estoy deprimida. Yo a veces me acuerdo mucho de un colegio al que fui a dar una charla y un chiquito como de 10 años me dice, uy, profe, es que estoy en una depre. Sí, pero cuando no sabemos qué estamos sintiendo,
ponemos que estoy deprimido, ¿sí? Y muchas veces detrás de esa palabra deprimida puede haber que estoy aburrida, que tengo miedo, no sé qué hacer, que que estoy con incertidumbre, que tengo angustia, ¿sí? Entonces, como no estamos tan acostumbrados a caer en cuenta qué es lo que sentimos, lo rotulamos como depresión. Y entonces, ¿qué pasa? Digo, estoy deprimida. ¿Y qué puedo hacer si estoy deprimida? No puedo hacer nada, ¿sí? Encerrarme en el cuarto, cerrar las cortinas, echarme en la cama, ¿sí? Pero si yo logro identificar qué es lo que me pasa, si yo logro identificar que tengo miedo, que tengo rabia, que estoy aburrida, que no sé qué hacer, entonces cuando yo tengo claro qué es lo que me pasa, ahí sí puedo hacer algo, ¿sí? Entonces, es importante de pronto con ese inventario diario empezar a caer en cuenta, de pronto pedir ayuda, ¿sí? Pedir ayuda, eh, inclusive si a mí me quieren, miren, aquí les voy a escribir mi teléfono por si quieren escribirme por WhatsApp o llamarme. Ay, ¿cómo está? Porque yo soy una convencida de que siempre hay una opción, ¿sí? Uno a veces no ve el camino, a veces no ve la salida, pero, pero siempre hay una. Y si uno no la ve, otro la puede ver por uno. Entonces, con toda tranquilidad, si me quieren escribir, yo a veces no contesto el teléfono, por eso digo escribir, porque a veces estoy en espacios así en los que ni miro el celular, pero apenas yo vea, pues yo devuelvo la llamada o les escribo, pero lo más importante es pedir ayuda. Cuando uno pierde su tranquilidad, deja de ser amoroso y deja de gozar, lo importante es reconocerlo, ¿sí? Y cuando yo lo reconozco, empiezo a buscar la manera de salir de ahí, empiezo a buscar la manera de pedir ayuda. Hablo con una persona, hablo con otra, leo, veo una película. O sea, hoy en día hay muchos recursos y si yo busco, en algún momento encuentro la salida. Eso es lo más importante, porque siempre me dan la respuesta que necesito en algún momento, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo un día, mi hija que estaba pasando por un momento muy complejo, me llamó y me dijo, es que ya ni me acuerdo qué era lo que le estaba pasando, pero me está pasando esto y es desesperada está. Entonces yo le dije, pues muñeca, haz esto, meditas, tu inventario de... Me dice, mami, ya hice todo eso y no me funcionó nada, ¿sí? Le dije, bueno, entonces tienes que buscar otra cosa, ¿sí? Y en mi experiencia, el camino es ese, ¿sí? Cuando yo puede que tenga muchos recursos, muchos años de experiencia, muchas opciones, muchas herramientas, pero hay momentos en que ninguna me funciona, ¿sí? Y entonces, ¿yo qué hago? Llamar a alguien y decir, Inés María es testigo de eso, ¿sí? Prima, estoy que me trepo por las paredes, ¿qué hago? ¿Sí? Y alguien le da a uno la respuesta, ¿sí? Porque cuando uno está tan emocionalmente envuelto en algún tema, le cuesta mucho más trabajo ser objetivo, le cuesta mucho más trabajo ver una salida. En cambio, otra persona que lo está mirando desde afuera, que tiene su punto de vista, que ese seguramente le ha funcionado, entonces puede darnos una luz, ¿sí? Darnos una opción diferente a las nuestras que en algún momento pueden no estarnos sirviendo. No, sí, simplemente, de verdad, muchísimas gracias a ustedes. Eh, Me encanta, de verdad les agradezco estos espacios porque a mí me nutren, yo salgo como oxigenada de poder compartir todas estas cosas. Eh, Siempre digo que el mayor objetivo para mí, cuando inicio cualquier curso o cualquier espacio, es que cada persona salga un poquito más enamorada de sí misma. Yo creo, y por eso este nueva aproximación se llama Soy, porque yo creo que
desde lo que yo soy es que puedo construir y eso que tengo, que eso que soy, debo reconocerlo, agradecerlo y nutrirlo. Y simplemente tengan en cuenta también que hay, pues yo desarrollo una serie de programas con empresas, con universidades, hago procesos de formación de formadores, entonces cualquier cosa que lleguen a necesitar o que les interese más información, pues no duden en comentarme y yo les cuento qué tengo y en qué les puedo ayudar también. Pero con todo el amor del mundo, tengan esto, compártanlo, compartan su inventario y ojalá que les sirva mucho y que salgan un poquito más recargados y entusiasmados de este espacio. María Cristina, muchísimas gracias. Tú no lo sabes, pero a través de la monita Inés María fuiste mi angelito en un momento que tuve una dificultad en mi familia. Entonces, de verdad, gracias. No, ahí estoy, de verdad, los que les pueda servir, por eso les dejé mi teléfono, una conversación, a veces le puede dar a uno esa perspectiva que necesita diferente y para mí siempre es un motivo de agradecimiento muy grande poderles contribuir en algo, entonces no duden en llamarme que yo ahí estoy siempre disponible y me alegra que te haya servido, muy bonito. Gracias. Bueno, entonces, si no tienen nada más, pues podemos irnos a un merecido descanso también. Y cualquier cosa, pues seguimos en contacto. Ahí estoy totalmente disponible y de verdad, muchísimas gracias a todos. A ti, María Cristina, esperamos poder seguir trabajando estas herramientas y que de pronto hay personas que están interesadas en hacer un ejercicio de reflexión o que quieren conversar contigo. Entonces, pues nuevamente invitamos a que te escriban en el chat y bueno, si quieres esperamos un momentico a ver si hay alguna otra inquietud, pero creo que nos podemos despedir porque hay varias personas que ya están deseosas de ir a descansar.